El pasado 14 de diciembre, finalmente fueron publicadas las versiones para móviles de GTA Trilogy Definitive Edition, como parte del catálogo de Netflix. En ese momento subí un video dedicado a conocer sus novedades, aunque se quedó algo corto, ya que se trató de un vistazo más general. Es por esa razón que el día de hoy les traigo esta comparación más a profundidad, entre las versiones definitivas de móviles y de PC, de GTA San Andreas, aunque no mencionaré los detalles de los que hablé en ese video, por lo que les dejaré una tarjeta para que lo vean antes que ya que serán complementarios. Dicho eso, les doy la bienvenida a este video, y espero que lo disfruten. Anteriormente les comenté que habían añadido la iluminación clásica y otros detalles relacionados con lo visual, pero lo que no les llegué a mostrar, es que para celulares finalmente corrigieron también la forma en la que funcionan las sombras, pues ahora se van moviendo constantemente conforme va pasando el tiempo, a diferencia de lo que hay en otras plataformas, donde las sombras hacen movimientos interrumpidos, de una forma bastante extraña. Otra diferencia en cuanto al apartado gráfico, es que en móviles no aparecen los charcos cuando llueve. Esto seguramente fue removido por cuestiones de optimización. En el video anterior no lo llegué a mencionar de forma específica, pero la mayoría de efectos de partícula fueron simplificados en móviles, lo cual es una decisión perfectamente entendible por cuestiones de rendimiento, así que detalles como el fuego, las explosiones, el humo, el polvo, o los chorros de agua, se ven menos detallados. Aunque en este aspecto hubo una mejora, y es que al quemar llanta, el humo que se genera ahora tiene una tonalidad más clara, como lo era en las versiones clásicas, y el cual es un detalle realista. Curiosamente hay otra diferencia, y es que al atropellar a un peatón utilizando una cosechadora, el humo que sale por detrás de esta, es gris en móviles, a diferencia de otras plataformas, donde sale rojo, por la sangre al triturar los cuerpos. Aunque me gustaría destacar algo más sobre la iluminación clásica, y es que corrige la tonalidad del cielo durante la misión Vertical Bair, el cual se ve rojo en esta misión con la iluminación normal, pero no debería ser así. Anteriormente he hablado del origen de este error, pero básicamente se trata de un problema relacionado con el ciclo del tiempo de la versión clásica de PC, que terminó siendo heredado a posteriores versiones. En el video pasado dije que no hubo cambios a la jugabilidad, pero luego de haber dedicado más tiempo al juego, puedo confirmar que sí hay ciertas diferencias, empezando por el hecho de que corrigieron un par de errores heredados del remaster de 2014, siendo uno de ellos, que no se podía matar utilizando el sigilo, estando de pie. El otro error que se había originado a partir de las versiones de 10º aniversario, es que al morir ahogado, rápidamente se cambiaba a la animación de una muerte normal. Esto fue llevado incluso a la versión definitiva de PC y consolas, pero finalmente lo arreglaron en celulares. Lo siguiente puede parecer algo mínimo, pero en realidad creo que es bastante importante, y es que finalmente la retícula de apuntado, vuelve a mostrar la barra de vida de los enemigos, detalle que no funciona en otras plataformas, porque solo se muestra de color verde, como si siempre tuviera la salud completa. Algo que me resultó demasiado curioso de la versión de Netflix, es que para la misión, Burning Desire, decidieron eliminar la pequeña ayuda del chaleco antibalas que se encuentra en la parte de atrás de la casa a incendiar, lo que es extraño, ya que este cambio lo habían implementado desde el remaster del 2014, y ni siquiera decidieron revertirlo para la edición definitiva de PC y consolas. Otro cambio de este estilo fue hecho en la misión, Los Sepulcros, y es que para la versión definitiva de móviles, decidieron reducir el tiempo de llegada al cementerio en 30 segundos, lo cual lo deja parejo con las versiones clásicas, pues este tiempo también había sido incrementado desde el remaster de 2014, y fue porteado para la versión definitiva de PC y consolas, pero ahora lo revirtieron. Por otro lado, hay que mencionar el hecho de que fue removida la prueba, gira y sigue, de la autoescuela. Esto es curioso, porque también lo habían aplicado en la versión de celulares del 2014, pero no en PS3 y Xbox 360, así como en este caso, que en PC y consolas sí está disponible.
De la autoescuela también se puede decir que en celulares hicieron más fácil la prueba, vuelta rápida, porque allí solo hace falta dar 3 vueltas para completarla, en vez de 5. Esto no es raro, ya que en la antigua versión de móviles lo habían hecho también, seguramente por el tema de los controles. Con la escuela de motos también hicieron algo parecido, y es que en la versión de Netflix eliminaron las pruebas, el stoppie, y salto y stoppie. Nuevamente creo que lo hicieron por el tema de los controles, ya que en la versión antigua de móviles pasaba lo mismo. Esta nueva versión guarda otra similitud con la del 2014, y es que en las submisiones de la NRG 500 y de la BMX, aumentaron el tiempo que otorga cada anillo, pues en PC y consolas solo dan 10 segundos cada uno, mientras que en móviles son 15. Esto evidentemente por lo difícil que sería completarlas sin tener un mando físico. Esta versión de Netflix también tiene un gran problema con el skimmer, y es que es imposible despegar con el hidroavión desde el agua, ya que no agarra la suficiente velocidad por alguna razón. Al principio pensé que esto estaba relacionado con los FPS, ya que este problema se presenta en la versión clásica cuando tienes una tasa de cuadros muy alta, pero en este caso no es así, ya que esta versión está limitada a 30, e incluso funciona perfecto en PC y consolas, por lo que introdujeron un nuevo bug al juego. Otra cosa que han cambiado, es el funcionamiento del truco de adrenalina, pues en consolas y PC, este activa un efecto visual en la pantalla, idéntico al que aparece en GTA 3 y Vice City Definitive Edition, cuando se agarra una de las pastillas, pero en celular ya no se muestra nada, aunque sigue ralentizando todo. Además, en otras plataformas, es posible desactivar el efecto del truco simplemente con subirse a un auto, y al bajarse el filtro desaparece, pero en celulares ya no es así, pues el efecto es permanente. A la derecha pueden ver que la velocidad es la normal, aunque el filtro siga activado hasta que CJ se ponga de pie, mientras que a la izquierda todo sigue ralentizado, incluso después de haber hecho exactamente lo mismo. En la misión de robar las rimas de Mad Dog, corrigieron un error en el que no se mostraba la escena en la que uno de los guardias hace una referencia al juego Driver. Y también arreglaron el movimiento de la cámara durante las escenas finales al salir con las novias, pues en consolas y PC se quedaba estático, pero no funcionaba así en las versiones clásicas. La vez pasada les pude mencionar que corrigieron bastantes colisiones, aunque me faltó por mostrar uno de los ejemplos más notorios, que era la fábrica de drogas del Loco Syndicate, pues una vez esta quedara destruida, la estructura no cambiaba demasiado en su exterior, pero al interior se quedaba sin ninguna colisión, ya que no habían puesto ninguno de los escombros que sí tiene la versión de Netflix. Es más, si no utilizamos un jetpack para recorrer la fábrica, nos quedaremos en bucle cayendo al inframundo y no habrá forma de salir. Otros objetos que no estaban correctamente animados, como puertas de casas y tiendas, en esta versión sí que funcionan bien. Un error más que tienen las versiones de PC y consola, es que al tunear los coches y guardarlos en los garajes, automáticamente varias de sus partes nuevas cambiaban de color, como la carrocería o las tomas de aire, pero en celulares ya no ocurre más este problema. Con el Broadway, ocurría que al colocarle el parachoques Cromer, este siempre se veía como si estuviera chocado, pero en la versión de Netflix ahora sí se ajusta perfectamente al vehículo. Es curioso, pero incluso corrigieron varios bugs que no son tan fáciles de ver a simple vista, como sucedía con las gafas de visión térmica o nocturna, que al llevarlas puestas y utilizar una cámara, aparecían en pantalla, cuando esto quedaba rarísimo siendo que la vista es en primera persona. Aunque también hicieron otras cosas mal, en su intento por corregir los errores que había cometido Grove Street Games, y es que aparentemente ya no se puede jugar billar en el bar Omni, pues ahora no aparece el sujeto que nos habilita la opción para jugar. Esto se debe a que en las otras plataformas, hay un ventilador mal ubicado, que afectaba al cambiar al modo de vista aérea, el cual removieron en móviles, pero por lo visto, también decidieron quitar la posibilidad de jugar billar aquí, para evitar más problemas. No me extrañaría que fuera así, pues ya les pude mostrar lo que hicieron con la lata de Sprung de la fábrica de Montgomery, que en vez de corregir sus animaciones, directamente la quitaron. Por cierto, otro elemento del mapeado de este estilo que corrigieron, y no les había mostrado antes, son estas máquinas petrolíferas, que ahora sí se les puede ver trabajando.
Incluso ahora funciona bien la luz de búsqueda del Maverick de policía, pues en PC y consolas, al activarla esta funciona al revés, e ilumina todo lo que está detrás, cuando no debería ser así. Por otro lado, he podido notar que la versión de Netflix tiene un gran problema con el audio, particularmente con las ametralladoras de los aviones, pues al usarlas durante un rato, hace que el resto del audio desaparezca o se entrecorte, lo cual es bastante molesto. Aquí un ejemplo. Be careful, Carl. Four to go. Para terminar me gustaría decir, que si bien esta versión es más jugable al tener muchas correcciones de bugs y errores, todavía hay más cosas por pulir, como por ejemplo, con las físicas de esta caja, durante la misión, Grey Imports. Pronto estaré trayendo también los videos de comparación de GTA 3 y Vice City de Netflix, para que estén atentos al canal y no se los pierdan. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita en caso de que aún no lo hayan hecho. Nos vemos pronto con más.